¿Por qué se ríe? ¿Qué estábamos comentando antes? Ya, da lo mismo. Vamos a hablar de economía. No tiene que ver con la economía. Nada que ver con la economía, cosas domésticas. Vamos a hablar de la economía, obviamente que afecta muchas veces las situaciones domésticas. El crecimiento en los primeros 3 meses del año, buenas cifras positivas para nuestro país. Después lo hemos revisado, después de 12 meses con cifras negativas, por lo menos el resumen que hace el Banco Central de enero, febrero, marzo es positivo. Poquito positivo, pero positivo. Pasemos a revisar la gráfica después de prácticamente 3 trimestres consecutivos, Pati, de números al rojo. Vemos que entre enero y marzo, sobre todo esto está explicado por las cifras de marzo, que recordemos que crecimos 6,4, es un crecimiento de 0,3% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Hago esa salvedad porque después les voy a explicar otro elemento. Vamos con la siguiente gráfica. Este es el mejor registro desde el trimestre julio-septiembre del 2019. Esto previo al estallido social. Es el mejor registro, quiere decir que ya nuestra economía comienza a mostrar, sumado al estallido y la pandemia, mejores números definitivamente azules que ojalá se vayan cimentando. Vamos con la última parte de esta gráfica, lo que yo les decía. Si comparamos este enero-marzo con el trimestre anterior, es decir, el trimestre entre octubre y diciembre, es un crecimiento del 3,2%, Pali. Si lo comparamos con el año anterior, el mismo, 0,3%. Pero si lo comparamos con lo que veníamos, esto tiene que ver mucho con las medidas sanitarias, es un crecimiento de 3,2%. Es el famoso crecimiento desestacionalizado. Vamos con la siguiente gráfica. Vemos, por ejemplo, los sectores que más empujaron el carro del crecimiento. La demanda interna, sobre todo en el sector servicios, 6,7% de crecimiento. La segunda estación, que es muy importante, la inversión. Veníamos de varios meses consecutivos de caída de la inversión. Esto es un buen número, es un aliciente para confirmar lo que vamos a ver aquí en la derecha de la gráfica. Inversión crece 0,3%. Las proyecciones de este 2021, mucho tiene que ver con la alza de la inversión, con otras situaciones. En Hacienda ya piensan, Pati, que este año calculan, pronostican, proyectan que vamos a crecer un 6%. El Fondo Monetario Internacional, 6,5%. El Banco Mundial, 5,5%, claro. Y el Banco Central nuestro dice que vamos a crecer más o menos entre un 6 y un 7. Uno dice, los primeros 3 meses 0,3, ¿cómo vamos a llegar a un 6? Es que seguramente en abril, mayo y junio vamos a tener crecimientos de 2 dígitos. ¿Por qué? Porque la economía el año pasado cayó un 14, cayó un 13, cayó un 12% esos meses. O sea, no quiere decir que... Exactamente, tú lo comparas con el mismo trimestre o meses del año pasado. Y ahí estamos prácticamente en el suelo. Es por eso que el efecto rebote por el tema de la pandemia, sin duda que se va a notar esos meses y vamos a ver crecimientos en torno a esto. Escuchemos economistas que hablan de estos números de la economía para estos primeros 3 meses del año, números positivos después de tanto tiempo. Este crecimiento de 0,3% anual en el primer trimestre es apenas una señal de lo que nos viene en los próximos 2 trimestres, particularmente en el segundo trimestre, donde vamos a tener un crecimiento de 2 dígitos, sobre el 10% y probablemente acercándonos al 15%, ya que la base de comparación es muy favorable luego de que el segundo trimestre del año pasado la economía se contrajera 14,2%. Cuando descomponemos, podemos ver que está fundamentado principalmente en gasto fiscal, en consumo, y tiene mucho que ver también con los retiros del 10% y una mayor capacidad también de endeudamiento. Entonces, lo que nos corresponde pensar es cómo vamos a sostener este crecimiento a medio y largo plazo para no caer en estas trampas de corto plazo que nos hacen pensar que en realidad están produciendo mejoras económicas que no tienen un fundamento realmente consistente. Claro, un crecimiento económico, una realidad económica, un futuro económico que puede tener relación con lo que sucedió el fin de semana, Pati. Recordemos los números, cómo se ha notado en ciertos parámetros de la economía, los efectos para bien o para mal de la decisión que tomó la ciudadanía este sábado y domingo de definir los 155 convencionales constituyentes. Obviamente que la economía ayer no lo leyó de buena manera. Hoy día no sé si podemos hablar de un efecto rebote, pero los números son menos malos. Vamos con, por ejemplo, lo que pasó en la bolsa. Ayer cayó un 9%, Pati. No caía a este nivel la bolsa hace 14 meses, desde que comenzó la pandemia el año pasado. Hoy a las 11 de la mañana estaba subiendo un 2%, pero ya hasta ahora estaba cayendo nuevamente un 1,5%. Uno debería esperar, y ayer me tocó conversar con, por ejemplo, el expresidente del Banco Central, José Gregorio, quien decía, a ver, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos cómo se van a expresar los constituyentes, no sabemos qué decisiones van a tomar. Ahí podríamos hablar de un efecto más a largo plazo. Estas son las reacciones generales cuando ocurren situaciones que la economía o que los economistas no esperan. Y es normal que suceda esto, y ha pasado en todo tipo de decisiones, de votaciones, lo que pasó con la pandemia.
decisiones de la autoridad de todo. En el dólar, ayer vimos que subió 17 pesos, hasta los 717 pesos. Obviamente eso hace que, o la situación es la baja de confianza en nuestra economía, se sacan muchos dólares y eso hace que, o muchos dólares se van, por ejemplo, a Estados Unidos, a otras economías, y hace que el precio suba. Hoy día en la mañana ya veíamos que estaba cayendo 4 pesos a los 7.13 y cerró en 711. Por eso digo que, dependiendo por dónde se mida, uno ve que lo de ayer, claro, fue una reacción ante lo subió el fin de semana y hoy día ya la situación con respecto al dólar se va equilibrando. Ya lo que subió con la bolsa, la caída no es tan pronunciada. La lectura, obviamente, hay que hacerla a largo plazo, no hay que hacerla con fotografía de un día, 2 días. Son efectos en la economía, vamos a ver a largo plazo qué sucede obviamente con la Convención Constitucional cuando esto ya se decida, cuando esto ya comience a funcionar a partir de la primera semana de julio, qué es lo que van a decir los convencionales, qué es lo que van a decidir, y ahí se puede hablar de situaciones más, o los efectos más a largo plazo en la economía. Escuchemos al economista, al director, al rector de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, José Erico. Porque en el fondo lo que estamos viviendo hoy día es un periodo de alta incertidumbre. Todavía no se entiende bien y no se conoce bien cuáles las implicancias que tiene la elección de la Convención Constituyente. Obviamente en un principio uno hubiera dicho, bueno, si era lo que... Esto es como lo que pasa cuando sale un dato económico. Lo que ocurrió fue que lo que estamos observando es algo muy distinto a lo que dijeron la encuesta. Y obviamente eso genera movimientos esperables en 2 variables que son clave, como mirando al futuro, que son el precio de las acciones y el dólar. Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, de la FEN, ahí como que me anduve enredando. Está bien. Muy bien. Son las cosas del día. Exacto. Patricia Venegas.